Hola, Lick, buenas noches. Bien, pues disculpa unos minutitos de retraso. Estaba preparando la presentación que vamos a ver el día de hoy, que en realidad, bueno, la finalidad también de preguntar el día de ayer en qué tema nos habíamos quedado en la clase antepasada, no la grabada que inclusive pues ustedes ya la tienen disponible, que eh, recordándoles un poquito, les comentaba que se trata de la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué es? Cómo se aplica, cuáles son sus efectos, quién la emite y obviamente en la práctica cómo se usa y en qué ayuda, ¿no? ¿Es obligatoria, no es obligatoria? Hablando también, ¿no? En qué momento, cómo se conforma esa jurisprudencia, ¿no? Y qué pasa cuando no se llega a conformar, que creo que son temas sumamente importantes que en la práctica les va a servir muchísimo. Entonces, de esa recomendación o de esa sesión clase, pues también más adelante pues vamos a dejar pequeñas tareas, ¿no? De búsqueda, por ejemplo, de tesis aisladas, jurisprudenciales, en relación a temas que vayamos viendo. Sin embargo, bueno, antes de compartir la presentación objeto de la sesión clase del día de hoy, pues mi interés es también preguntarles a ustedes si, bueno, hasta el momento, hasta donde nos quedamos, que me parece, recuerdo me habían comentado que habíamos visto la teoría del acto jurídico y que precisamente también vimos, ¿no? Un poquito sobre lo que es la persona y sus atributos de la personalidad, ¿no? La persona desde la concepción y que mencionabas por ahí también un poquito sobre en el momento que una persona es concebida, ¿no? Sujeto de derechos y hasta qué punto también es, me parece que por ahí, ¿no? Que vimos un artículo relativo al Código Civil para el Estado de México en el cual a una persona se le considera como una persona viable, ¿no? Que es presentada viva ante el oficial de registro civil o 24 horas después de mantenerse con vida, ¿no? Del nacimiento. Entonces, es viable, pero sigue siendo una persona y sigue siendo sujeto de derechos y de derechos, por el momento de derechos. Salen las obligaciones, es un tema un poquito más profundo que más adelante ustedes van a tocar en relación a las obligaciones, pero no vamos a dejar tampoco de lado porque, bueno, son en relación a la teoría del acto jurídico, que también espero que ya haya quedado un poco claro ese tema en cuanto a elementos de existencia. Sin alguno de esos elementos, sencillamente el acto jurídico no existe. ¿Qué es el acto jurídico? ¿Qué efectos produce? ¿Cuáles son sus requisitos de validez? Y evidentemente, al verse afectado el acto jurídico en alguno de sus requisitos de validez, deja de producir los efectos o está afectado de nulidad. Puede ser nulidad relativa, una especie de nulidad parcial o puede ser una nulidad absoluta. Pero bueno, en relación a esos temas que bien acabo de decir, ustedes ya los agotamos todos, nos quedó algo pendiente, tienen dudas, preguntas, comentarios, o podemos avanzar. ¿No? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Preguntas, comentarios? ¿Queda claro lo que es un acto jurídico? ¿Cuáles son sus elementos de existencia, requisitos de validez, qué es una persona, para el derecho? Que también estábamos viendo ese tema el día de ayer. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Que son 6, ¿no? En relación a lo que también por ahí ustedes investigaron, ¿no? Me parece en la tarea que había dejado. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Lick, pues, ahí más o menos aclarando las preguntas. Ok, bueno, de todas maneras ya saben que con toda la confianza del mundo, si algo no queda claro, pues eh, aquí estamos, ¿no? Para resolver juntos pues esa duda, ¿no? Esas dudas que puedan surgir. Bueno, entonces yo creo que estamos también, la situación de la claridad que quede sobre los temas pasados es precisamente porque vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando usando también terminología jurídica
el hecho de saber, bueno, pues miren la capacidad legal, capacidad jurídica que en Roma, pues si recuerdan, el día de ayer observábamos que para los romanos no se definía tal cual como capacidad jurídica, pero sí era un atributo a la personalidad jurídica. Ellos lo manejaban de esa manera. Sin embargo, bueno, pues hoy día con el paso del tiempo, la cantidad de juristas y de aplicación del derecho durante años y años, la civilización, la cultura propia de otro, pues de otro estado, ¿no? Que es de otra entidad. ¿Por qué? Pues porque partimos, ¿no? De un sistema jurídico romano. Entonces, eh, pues viendo temas más o menos similares, yo creo que también es posible que se pueda concatenar y podamos resolver dudas simultáneamente. Sin embargo, si no queda algo claro, pues estamos aquí a la orden. Entonces, podemos avanzar, dudas, me detengo y sin ningún problema, ¿sale? Nos detenemos, nos regresamos. Entonces, ahora sí, yo creo que estamos en aptitud les voy a compartir esta presentación diapositiva y bueno, también quiero hacerles ver en esta parte, no sé si ya se está compartiendo la pantalla, nada más háganme el favor de confirmarme si la pueden ver. Sí, del parentescos y alimentos. Sí, pero la presentación en PowerPoint o la pantalla en general. La pantalla en general. Ah, ok, perfecto. Bien, para que vean precisamente que ya está dentro bueno, hay una lección en específico, bueno, le doy precisamente aquí, no porque esté el material. Ahorita vamos a ver, eh, pues sobre el material, ¿no? Pero el objetivo principal de la sesión clase, que es el que quiero que agotemos con esa parte que viene en pues en la lección del día de hoy, que es que al finalizar la sesión clase, el alumno recordará las bases de los temas vertidos en Derecho Civil 1, los mismos que ya acabo de mencionar. Asimismo, con la claridad de los temas, estará en aptitud de continuar con los demás temas, tales como lo son el parentesco, sus diferentes clases y efectos jurídicos del mismo, así como el nacimiento del derecho a recibir alimentos. ¿Sale? En ocasiones, cuando nace un derecho, también nace una obligación. Entonces, al mismo tiempo, pues, vamos a estar viendo esta parte, ¿no? Parte de lo que es la capacidad jurídica o capacidad legal, digamos que una forma íntegra es ser sujeto de derechos y obligaciones y responsabilizarnos por ello, ¿no? Hacernos cargos nosotros mismos por esas obligaciones. Entonces, en esta ocasión, el nacimiento de un derecho crea también, da origen a una obligación para respetar ese derecho precisamente. Y bueno, pues el material que ustedes van a ver en la presentación por diapositivas no estará disponible hasta en tanto agotemos todos los temas. ¿Por qué? Bueno, obviamente pues aquí hay truco bajo la manga, ¿no? Que es básicamente el poder, vienen muchos más temas en esa presentación número 1, cosa que todavía no hemos agotado. Pueden ser también temas pues digamos que referenciados a tareas posteriores que les pueda dejar. Entonces, bueno, pues para que también hagamos esa labor de investigación y no pasa nada, al finalizar, cuando agotemos los temas, ustedes van a tener esta presentación que vamos a ver hoy en sesión clase hasta donde lleguemos, hasta donde nos alcance la hora y posteriormente pues vamos a ir completando hasta culminar esta presentación en diapositiva. Hasta ese momento pues vamos a tener el material disponible, ¿no? Y también, obviamente, pues tipo complemento, ventaja también de estar aquí en sesión clase interactuando nosotros, es que, bueno, pues ustedes a la par pueden estar haciendo, no sé qué utilicen, qué medio utilicen, a lo mejor una libreta, a lo mejor eh, en el mismo em, pues aplicación de Word, por ejemplo, o en algún otro lado donde pues deseen realizar un apunte, un resumen sobre lo que vamos a ver
y obviamente pues la grabación de esta sesión clase para retomar, para si quedó alguna duda, etcétera, pues regresar y revisar este apartado, bueno, pues nos va a servir mucho para empezar a complementar nuestras actividades. Lo subo a la plataforma, mi resumen de la sesión clase del día de hoy, y pues ahí tengo también una tarea para calificación. Después vamos a ir viendo un poquito más temas de análisis, de realizar ensayos, para que nos vayamos también haciendo la idea, temas de investigación, referenciados en formato APA, consulta de información en fuentes fidedignas, análisis de la misma y participación en sesión clase. Todo esto hace nuestra escala de evaluación pues más completa y a mí me da el material necesario para poderlos evaluar y no tengamos absolutamente ningún problema en ninguna pues, de las dos materias de las cuales estoy a cargo, ¿no? Entonces, ahora sí, regresamos al tema que nos trae. Voy a iniciar la presentación. Y bueno, tenemos este apartado, ¿no? El parentesco y alimentos. Un análisis jurídico. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo a la par, eh, obviamente también, pues, desmenuzar esa parte de la legalidad de nuestra ley, ¿no? Empezar a revisar artículos precisos, es decir, ya consulta de ley. Más adelante, pues podemos ver inclusive consulta, análisis de jurisprudencia, que, bueno, pues para eso también tendrían que ustedes que revisarse la sesión clase grabada que repuse. Y de ahí, pues empezar a entender un poquito más cómo se busca, cómo localizo las tesis, cómo las puedo analizar y cómo las puedo utilizar, al mismo tiempo que las podemos comentar aquí, ¿no? En relación al contenido de cada una de ellas. Entonces, bueno, pues veamos qué es el parentesco, ¿no? Aquí este análisis jurídico es menester comentarles que proviene de la legislación civil para el Estado de México. Aquí digo, se me pasó ponerlo, porque de repente también me gusta hacer un análisis comparativo en relación a las diferentes legislaciones. En relación a el tema de derecho civil o la rama civil, tenemos un Código Civil Federal, en el cual es aplicable en toda la República Mexicana. Pero en cada entidad de la República Mexicana, en cada estado, tenemos también un código civil, pues para cada una de esas entidades, no aplicable solamente a esa localidad. ¿Por qué? Por usos y costumbres que son diversas, inclusive a pesar de todos tener o compartir el territorio mexicano como nación, pues tenemos costumbres diferentes, ¿no? Hábitos que hacen precisamente que nuestros legisladores locales, nuestros diputados locales, pues legislen en favor o en pro o atendiendo a las necesidades reales, sociales y actuales en ese punto de esa entidad de la República. Sale en esa localidad en específico. Entonces, habrá a lo mejor unos estados, unas localidades que sean más conservadoras que otras, ¿no? Pero por eso a veces me gusta hacer esa comparativa. En esta ocasión, este análisis parte del Estado de México, ¿no? La legislación civil o el Código Civil para el Estado de México, que me parece también ya obra en el apartado de recursos. Si no, pues me voy a asegurar también de ello y de subirlo la ley vigente, ¿no? Entonces, el artículo 4.111 del Código Civil para el Estado de México nos indica, me gusta esta parte porque aparte tiene como, a veces cada artículo, digo, no tiene que ser cada artículo, pero lo secciona como por subtemas o temas. Eso está padre porque así te da simplemente a leer, ¿no? El derecho a la protección te da una idea de lo que el artículo te va a decir, que a veces los artículos son muy cortitos, pero otras veces pues vienen más largos o vienen emparejados o secuenciados con otros artículos, eh, en el cual pues ya vamos a ver que la finalidad o más o menos está relacionada con ese pequeño subtema que viene o ese pequeño temita que indica inclusive el propio Código Civil. Está muy padre, aparte de que siento que es eh, pues una legislación aparte que viene muy completa,
¿saben? En relación a que te desmenuza ciertas cositas de figuras jurídicas, te especifica significados, etcétera, que al aparecer en la ley está muy interesante y es muy bondadoso para su aplicación. Porque, por ejemplo, hay temas que te aparecen en la ley, pero no te aparece su significado, que se entiende por. Entonces, nos da esa brecha o esa pauta a interpretaciones. Sale que obviamente para eso viene la doctrina, para complementar, ¿no? Para argumentar, para desmenuzar, para analizar, para explicar, para ejemplificar. Y todo esto pues nos ayuda al final del día. La jurisprudencia, bueno, pues mejor todavía porque tiene una aplicación directa en asuntos en particular. Pero bueno, si ya viene especificado una definición, por ejemplo, ¿qué se debe entender por persona en la ley tan clara como de repente observo que viene en la legislación para el Estado de México, a diferencia del Código Civil Federal o del de la Ciudad de México, que el federal y el de la Ciudad de México pues son muy, muy parecidos, ¿eh? Casi puedo decir que es eh, podría decir una copia literal, pero no lo es de esta manera. Pero sí está muy, muy ligado, muy parecido, ¿no? Lo que lo diferencia un poquito del Código Civil para el Estado de México, pero vienen a integrar esta parte. Entonces, derecho a la protección. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, eh, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Lo que, por ejemplo, en un derecho comparado en China, sabremos que, bueno, a veces ahorita las noticias internacionales están tan fuertes, ¿no? Por, sobre todo por esta noticia actual que tenemos, amanecemos con una declaración de guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, esperemos no, pues, no afecte, todo afecta, ¿no? Inclusive, así sea de forma internacional, vemos la pandemia inició en China y la tenemos aquí con nosotros, ¿no? La adoptamos, tuvimos que aprender a vivir con ella y pues bueno, al final del día creo que actos internacionales sí llegan a afectarnos directamente, ¿no? Como sociedad, a pesar de, de la soberanía, de los territorios, entre otras cosas. Pero bueno, regresando al apartado de derecho comparado, pero en relación, por ejemplo, a esta parte de derecho a la protección eh, la cantidad o la decisión libre de esparcimiento de hijos que nosotros mexicanos tenemos, por ejemplo, en China no lo hay, ¿sale? ¿Por qué? Por la cantidad masiva de población que existe. Entonces, allá se limitan eh, el derecho a tener, pues, no los hijos que gusten, que puedan o que deseen, sino que sea uno, ¿no? Obviamente, pues, por familia. ¿Por qué? Pues, por la cantidad de natalidad que hay y de población que hay en China. Entonces, aquí tenemos, pues, bueno, ya una pequeña ventaja en este sentido, ¿no? Ahora, vienen clases de parentesco, que es el tema que vamos a revisar en el cual el artículo 4.117 del Código Civil para el Estado de México nos reconoce precisamente tipos de parentesco, ah, que son tres. El parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad y el parentesco civil. Y nos lo explica qué es cada uno de estos, ¿no? El parentesco consanguíneo, yo creo que atendiendo a la literalidad de la palabra, podemos persuadir, adivinar que se trata de la línea de sangre, ¿sale? Nuestro parentesco de sangre, ¿no? Nuestro pariente de sangre. Entonces, este, pues este artículo 4.118 nos especifica en efecto que el parentesco consanguíneo es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos una parte importante, ¿no? Del tipo de parentesco, o más bien clases de parentesco, tres: consanguíneo, afín y civil. El consanguíneo posiblemente sea de los más fáciles de adivinar, si es que em, pues todavía no lo podemos definir tal cual, pero bueno, aquí ya el código, la ley propiamente nos especifica con claridad
cuál es este parentesco, ¿no? En el momento que existen, pues, entre las personas que descienden de un mismo progenitor. Entonces, tenemos también el parentesco afín o por afinidad. Este está vertido en el artículo subsecuente, que es el 4.119 de la misma legislación, que implica que el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre un cónyuge y los parientes del otro. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, hay, creo que en esencia claridad en esta parte, ¿no? Contraer por el matrimonio. Ok, yo decido ya, ¿no? A la pareja con la cual pues voy a formalizar esta institución del matrimonio, ¿no? Un derecho también eh, que conforma a los seres humanos y que al final del día pues tiene una cierta finalidad, ¿no? Que es hacer vida en común, que es a lo mejor también, hablábamos del derecho a la protección, del derecho a decidir el esparcimiento sobre la cantidad de hijos que íbamos a tener, pues esta parte también, ¿no? Una de las finalidades del matrimonio pues es la libre decisión del esparcimiento de los hijos, es decir, tener descendencia con la pareja. Entonces, yo ya al contraer matrimonio, bueno, pues entonces se está adquiriendo un parentesco con mi pareja, ¿me explico? Pero no solamente con mi pareja, sino con la familia consanguínea de mi pareja, ¿sale? Entonces, esas ramas o ese árbol genealógico que conocíamos o que nos enseñaron en niveles académicos anteriores, se empiezan a formar, ¿no? Y empieza a ramificar. Entonces, es importante, digo, hoy día van a decir, bueno, pues ¿y eso qué tiene que ver, no? Ya sabemos que de dónde venimos, ¿no? Padres, hijos, nietos, etcétera, bisnietos, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Bueno, es necesario retomarlo nuevamente para efecto de empezar a entender ya la conceptualización jurídica que existe respecto a ello, porque sí, esto lo entendemos de forma coloquial o de forma usual, ¿no? Que pues vertimos en un lenguaje común para con la familia, con los amigos, etcétera. Ahora, vamos a darle esa formalidad jurídica que la ley requiere para su interpretación, ese conocimiento, y vamos a ver más adelante por qué la necesidad también de saberlo de esta manera. ¿Por qué? Porque existe parentesco eh, consanguíneo en línea recta, ascendiente, descendiente, parentesco eh, afín en línea recta, con ascendiente, descendiente, parentesco colateral, consanguíneo en primer grado, segundo grado. Entonces vamos a ver líneas de parentesco, ya vimos las clases de parentesco, grados de parentesco. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que aprenderlas a manejar. Las conocemos ya usualmente, pero ahora le vamos a dar esa formalidad que la ley manifiesta y también para efecto de interpretar artículos legales y poderlos aplicar correctamente o entender a qué se refiere con esta parte, ¿no? Entonces, ahora, este es el parentesco afín, el que yo tengo, contraigo con la familia, con mi pareja y la familia de mi pareja. ¿Entendido? Entonces, hay que distinguir este apartado, ¿no? Parentesco consanguíneo, parentesco afín. Ahora vámonos con el tercer tipo de parentesco, que es el parentesco civil, en el cual el artículo subsecuente, que es el 4.120 del Código Civil para el Estado de México, nos indica que el parentesco civil nace a partir de la adopción y se equipara al parentesco consanguíneo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sencillo, ¿no? El parentesco civil es aquel en el cual contraigo cuando yo decido adoptar o yo soy adoptado por una persona, ¿no? Que también no todos tenemos un parentesco, eh, pues, civil con alguien más, ¿no? Sencillamente, pues, existe también la figura de la adopción y una ley que lo regula, instituciones gubernamentales que intervienen para que se legalice esta situación y esta es una llamada, no me une a la persona que es, eh, obviamente, pues, ya sea mi adoptante
o mi adoptado, depende de la situación en la que me encuentre, no me une una línea de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es un parentesco consanguíneo. No me une tampoco que sea pariente consanguíneo de mi pareja, porque, bueno, no es menester que sea esa situación, pues para que mi relación para con una persona que no es de mi sangre, bueno, no es de mi familia de sangre o consanguínea, o de mi familia por afinidad, entonces, ¿qué relación, cómo denominaría esa relación que yo tengo con esta persona que he decidido adoptar, ¿no? Que en relación, pues son menores de edad. Bueno, pues entonces ese parentesco, ese tipo de parentesco es llamado parentesco civil. No todos lo tienen, pero existe. Y dice que se equipara al consanguíneo. ¿Por qué? Bueno, la equiparación al consanguíneo es que es como si fuese, se toma como si fuese un hijo natural, ¿no? Con los mismos derechos, las mismas obligaciones. No es que lo adopte y al día siguiente, a la semana, digo, no, ya no lo quiero, ya me arrepentí de la decisión, ya, ya no me hago cargo. No, al fin de cuentas, mm, no tengo una obligación porque no es de mi sangre. No, hay una obligación, se contraen y esta es la parte esencial también de este proceso de adopción que no, pues no es sencillo, ¿no? Son trámites, es tiempo, son procesos que hay que acreditar, psicológicos, económicos, de entorno social, etcétera, ¿no? Para que el Estado se asegure de que el adoptante, pues, es apto para ese proceso, ¿no? Para hacerse cargo, porque en realidad eso contraemos, ¿no? Obligaciones también, derechos, por supuesto, pero obligaciones también para con una persona que vamos a tratar como si fuese nuestro hijo natural, ¿no? Nuestro hijo de sangre. Y de la misma manera, pues aparecería en el acta eh, de adopción como equiparado esta parte, ¿no? Como si fuese la parte consanguínea. Entonces, ahora, como les mencionaba, los grados y las líneas en el parentesco, según lo que estipula el artículo 4.121 de la misma legislación que he venido comentando, implica que cada generación, ojo aquí, creo que a veces es nada más darles interpretación a los artículos, lo que estamos viendo ahorita, que es cada generación, entiéndase por generación, ok, mis padres son una generación, yo soy otra generación, mis descendientes, mis hijos, serían otra generación, ¿no? Entonces, los grados y las líneas del parentesco, ¿a qué me refiero con líneas? Ahorita vamos a ser más claros, están formadas, dice, cada generación forma un grado. Entonces, atendamos a la lógica. Eh, Mi generación con la generación de mis padres es un grado. Entonces, es mi pariente, son mis parientes consanguíneos, son mis padres, eh, en primer grado, porque implica que ya estoy formando grados, ¿no? Los grados pueden darse primero, segundo, tercero, consecutivamente, así como los tenemos y como nos los enseñaron desde la primaria, ¿no? Entonces, cada generación forma un grado. ¿Qué pasa con los padres de mis padres, que son mis abuelos? Entonces, voy escalando los grados, ¿sale? Pero los voy escalando de forma, si nos vamos hacia arriba o si vemos la línea, yo soy la persona que se tiene que analizar. Y entonces vamos viendo generacionalmente por grados de forma ascendiente. Entonces voy ascendiendo en línea recta, ¿sale? Porque estamos padres, hijos, nietos, etcétera. Entonces va descendiendo en cadenita recta. Y dice, y la serie de grados constituye la línea del parentesco, línea recta, en grado primero, segundo, tercero. ¿Ok? Espero se vaya comprendiendo. Ahorita lo ejemplificamos todavía mejor con una gráfica que tengo preparada también en esta presentación para que se entienda mucho mejor. Ahora viene línea recta o transversal del parentesco. Ok, aquí ya cambia un poquito, ¿no? Me menciona no solamente la línea recta, que puede ser a lo mejor lo más sencillo que podamos comprender, pero ahora nos habla de una línea transversal.
la ley nos habla de una línea transversal dentro del parentesco achis. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, el 4.122 del Código Civil para el Estado de México nos dice, la línea es recta o transversal. Solamente existen esos, ¿no? O también se puede denominar línea colateral, no parentesco colateral, que es lo mismo que la transversal. Dice, la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. Es decir, lo que acabo de comentar, ¿no? De generacionalmente que descendemos unas de otras. Provenimos obviamente de generaciones antañísimas, ¿no? Pero vienen a ser los hijos, después los hijos tienen descendencia, bueno, entonces esos hijos vuelven a tener descendencia, entonces se van formando esos grados y esas líneas entre personas, la recta, que descienden unas de otras, ¿sale? No hay más ahí en la línea recta. Entonces, nos dice, la transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. Ah, ok. Ya nos da un poquito más específico. Igual son los grados entre las personas que obviamente sin descender unas de otras, aquí ya me está quitando este requisito, ¿no? De la descendencia. Pertenecemos a un tronco común, ¿no? O a un mismo progenitor. ¿A qué se refiere? Volteo hacia los lados, transversal, colateral. Mis hermanos, ¿sale? Entonces empiezo a ver, obviamente ya a mis hermanos, no descendemos, ni yo desciendo de mi hermano o de mi hermana, ni al revés, pero tenemos un progenitor o dos progenitores en común. Entonces, ya hay un parentesco consanguíneo colateral. Ahora, los grados también dependen, obviamente, de la cercanía que hay para con el sujeto analizado. Si estamos hablando de que yo soy el sujeto en derecho analizado, pues entonces, si veo hacia los lados, veo a mi hermano, ¿no? Entonces, mi pariente consanguíneo colateral en segundo grado. Porque yo soy el primero, salto de grado al segundo grado. Los grados también van por proximidad, ¿sale? Primer grado son los padres, por ejemplo. ¿Por qué? Por la descendencia directa. Con mi hermano yo no tengo o mis hermanos yo no tengo una descendencia directa. Entonces se va alejando un poquito más la sangre. Si estamos hablando, o el parentesco, el tipo de parentesco ya no es tan allegado como, por ejemplo, descender directamente de una persona, que es el primer grado. El segundo grado, bueno, mi hermano, pero es el grado más próximo colateralmente hablando, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí más o menos va quedando claro el tipo de parentesco que existe. Si hay dudas, estamos yo creo que muy a tiempo de resolverla y poder continuar. ¿Ninguna? ¿Se va comprendiendo bien? Sí, profesora, todo bien. Hasta ahorita pues, no han surgido dudas. Muy bien. Entonces, más adelante les voy a hacer unas preguntas de, a ver, dígame cuál es el pariente en cuarto grado en línea recta afín. Y ustedes me van a tener que decir de quién estoy hablando. ¿Ok? Pero poco a poquito. Entonces, igual la gráfica les va a ayudar muchísimo, estoy segura. Bien, entonces avancemos. Líneas ascendentes y descendentes. Bueno, esto básicamente ya lo agotamos, pero lo reafirmamos con los artículos legales. Artículo 4.123 dice, la línea recta es ascendiente o descendiente. Ascendiente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco del que procede. Descendiente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. Punto. Yo creo que está muy claro, ¿no? Ascendiente de los que me ascienden, los que están arriba, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Descendientes de los que descienden a partir del sujeto obligado, del sujeto obligado, del sujeto que estamos hablando, el sujeto de derecho del que estamos hablando, que empiezan a descender hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que está pues sencilla esta parte. Dice siguiente, el 4.124, en la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el punto de partida
y la relación a que se atiende. Entonces, igual, vemos ejemplificándolo lo que ya dijimos, ¿no? La línea recta atiende a los grados y se cuenta por el número de generaciones o por el punto de partida. Yo soy el punto de partida, la relación a la que atiendo. ¿Qué relación tengo con mis abuelos? Ah, ok. Puedo decir que mis abuelos son mis parientes consanguíneos en línea recta ascendientes en tercer grado. ¿Sale? Digo, en segundo grado. Padres primer grado, segundo grado abuelos. Entonces, se va entendiendo esta parte, ¿no? Grados de parentesco en línea transversal, 4.125. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas hasta el tronco común y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran excluyendo en ambos casos la del progenitor o tronco común. Bueno, aquí ya está un poquito más enredado la forma en la cual el legislador nos hace el conocimiento de cuáles son los grados de parentesco en la línea transversal o también conocida como línea colateral. Primero nos dice que obviamente se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas hasta el tronco común y descendiendo por la otra por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran excluyendo en ambos casos el de progenitor o tronco común. Ok, no puedo contar colateral a mis padres porque no es una línea colateral, es una línea recta. ¿Sale? Entonces, para que quede más clarito, ¿no? Este es la gráfica eh, que les comentaba para empezar a entender esta parte. Yo creo que la línea recta es de lo más fácil de comprender, ¿no? Y el grado de parentesco. Les decía que obviamente los grados se empiezan a medir tanto por generaciones y por proximidad, ¿no? Vamos a verlo igual de forma consanguínea y se entiende también la forma afín, pero ahorita pues explicándolo desde este punto de vista, pues va a quedar todavía más claro. Este es el causante, ¿no? O este es el sujeto del cual se va a analizar las relaciones de parentesco. Entonces, del causante tenemos esta línea recta. ¿Por qué? Pues porque es línea recta vertical, ¿sale? Entonces, pues los padres, tanto padres como hijos, son las personas más cercanas de sangre que tenemos, porque descendemos unas de otras, como bien ya especificó el código, lo podemos buscar también en la doctrina y viene una situación, un análisis similar al respecto. Entonces, al ser los más próximos, pues la generación, digo, es el tipo de pariente, obviamente, pues más allegado que tengo. Por eso, entre más la cercanía, más existe esa cercanía, también surgen otro tipos de derechos y se originan obligaciones al respecto con este parentesco, ¿no? Ahora, mis abuelos ya son un poquito más alejados, por ejemplo, en esta parte. Entonces, voy subiendo de grado o bajando de grado con mis nietos, por ejemplo, también en segundo grado, pero de línea descendiente. Ahora, colateral, que era el artículo que analizábamos, ¿sale? Descendemos de un tronco común que son los hermanos, ¿no? Causante, el hermano del causante, descendiendo del tronco común. Entonces, mi primer grado lo voy a saltar a mi padre o a mis padres. Si es, por ejemplo, solamente tenemos en común a un padre, pues entonces sería al padre, que sería el primer grado de parentesco que tengo, en línea recta ascendiente, salto al hijo de mi padre, que es mi hermano, o también, si solamente es un progenitor al cual tenemos en común, conocidos como medios hermanos, ¿no? Igual se alejan un poquito más en relación a las obligaciones que vamos a ver más adelante. Pero entonces, si tenemos progenitores en común, ambos, padre y madre, igual, padres primer grado, ahora salto a mis hermanos, pero ya por ser segundo grado, porque nos descendemos unos de otros. Entonces, si el hermano del causante tiene aparte hijos, pues van a ser mis sobrinos de sangre. Entonces, si mi hermano o mi hermana ya es mi segundo grado, ahora sus hijos, ¿qué grado generacionalmente?
¿qué tan alejados van a estar de mí en cuestión a grados? Pues otro grado, sube o desciende otro grado, ¿no? Entonces, hermanos segundo grado, hijos de mis hermanos tercer grado. Igual, hijos de los hijos de mi hermano, que serían mis sobrinos nietos, otro grado más alejado, cuarto grado. Hay que poner especial atención, sobre todo hasta el cuarto grado, ¿sale? Ya podemos decir, tendernos, ¿no? Llegar hasta el séptimo grado, octavo, noveno, y al final darme cuenta que desciendo de uno de los héroes de la revolución, ¿no? Por ejemplo. Pero no, o sea, ya pues en buen plan, ¿no? Los grados más cercanos que tenemos en relación a nuestra familia, pues va a ser lo que va a definir también las obligaciones y los derechos para con esta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Ahora ascendemos. Mis padres y obviamente pues también mis padres al mismo tiempo, al tener, pues hermanos, serían mis tíos, ¿no? Los tíos obviamente ya pasan a otro grado, obviamente pues en común. Hay que verificar que los tíos ya son tercer grado porque hay que ver primero, obviamente, pues la cercanía o proximidad consanguínea que hay entre unos y otros. Mis primos pasan al cuarto grado, ¿sale? Entiéndase con que, ok, mis padres, hay un tronco común entre los padres de mis padres, que son mis abuelos, y obviamente mis tíos, ¿no? Que son también, hay una descendencia, pero lo mismo pasa. Empiezo a verificar grados y la lejanía, o sea, la lejanía de la sangre que me va llevando unos a otros. Entonces, para con mis tíos ya tengo un tercer grado, ¿sale? Porque de mis tíos no desciendo yo de ellos ni ellos de mí. Entonces, me alejan un grado. Por ese solo hecho me aleja un grado. Ahora, ok, tienen un parentesco en segundo grado con mis padres, pero yo al ser hijo de mis padres o hija de mis padres, ya tengo un grado más, un tercer grado. Entonces, por eso dice que los tíos son tercer grado, los hijos de mis tíos, que son mis primos, un cuarto grado, ¿sale? Es por eso que les estoy poniendo estos, bueno, esta es creo que eh, muy literal, muy amable al momento de empezar a checar los grados que nos podemos empezar a hacer bolas con esta parte, ¿no? Y eso, sobre todo en línea colateral, yo creo que en línea recta no tanto. Tanto ascendiente como descendiente, pues está muy fácil. Pero en las colaterales es cuando vamos a empezar a tener problemas en relación a, si yo les pregunto, a ver, un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ustedes díganme, tienes un sobrino, ¿no? ¿Qué grado sería de ti? Sin observar, o sea, no vamos a tener grabado siempre 100% esta tablita en nuestra mente. Entonces, esto quiere decir que hay que tener presente qué tan lejano es esto, ¿no? Sobre nosotros y empezar a avanzar grados por generaciones, por cercanía, por proximidad, tomando en cuenta también que descendemos o no unos de otros, ese tipo de cosas, ¿no? Para observar la cantidad de grados y también lo que atiende la ley, ¿no? Que es esta parte. Ahora, del causante, una relación de parentesco por afinidad, que es la que se contrae cuando existe un matrimonio. Ok, mi pareja, que es el cónyuge, ¿no? El famoso cónyuge. Ok, mi cónyuge es mi pariente, obviamente, por afinidad, porque fue la persona que elegí para hacer vida en común y también tener hijos en común, o sea, una descendencia, ¿no? Empezar a hacer también nuestro propio tronco común. Ahora, igual, mi pareja, mi cónyuge, mi esposo tiene su propia familia consanguínea. La misma situación que tengo yo, pues la tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y como pareja se tiene que observar. Entonces, a veces cuando se dice, no solamente te casas con aquella persona, sino también con la familia de aquella persona, no está del todo incierto, ¿no? ¿Por qué? Porque se adquiere el parentesco por afinidad. Sí, no es consanguíneo, ¿ok? Mi suegro no, al hecho de decir, no, no es de mi familia, no es de tu familia consanguínea, pero es de tu familia por afinidad. Entonces,
tu suegro, o en este caso mi suegro, ahora es el primer grado de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, ¿sale? Entonces, para tu cónyuge empieza a ser el primer grado. Primer grado por afinidad. De alguna manera, pues también se tiene, ¿no? Por esa cercanía que existe, pues, para con empezar a observar el círculo más cercano, la línea más cercana, los más allegados, los parientes más allegados de tu esposo, de tu esposa. Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, hay las mismas líneas, los mismos grados, si observamos en esta parte, ¿no? Porque empieza a avanzar por generación, empieza a brincar también por la descendencia de un tronco común y esto nos hace, obviamente, pues saltar de grados en grados hasta llegar no solamente al cuarto, aquí llega hasta el cuarto y eso ya el número 4 se ve más tenue, ¿por qué? Pues por la lejanía, ¿no? Ya se está alejando más de del causante. En este caso, pues, que está aquí en rojito y está marcado, el causante. Entonces, podemos tener quinto grado, sí, por supuesto, sexto, séptimo, etcétera. Pero, la ley regularmente nos obliga a más, pues, con los más cercanos, ¿no? Hasta o nos limita de repente a veces también y te hace la señalación específica hasta el cuarto grado. Entonces, hay que tener en cuenta pues los grados, las líneas y obviamente el tipo de parentesco existente, ¿no? Y me van a preguntar ustedes, bueno, profesor, aquí vienen ya dos tipos de parentesco, sí, ok, el consanguíneo y el afín. ¿Y qué pasa con el parentesco civil? Ah, el artículo que mencioné hace ratito y que leíamos dice que el parentesco civil se equipara al parentesco por consanguinidad. Entonces, si yo estoy en aptitud de adoptar a una persona y esta persona a su vez, digo, se desarrolla a través del tiempo, etcétera, tiene descendencia, entonces al equipararse a un parentesco por consanguíneo, es la misma situación, ¿no? Es como si descendiera de mí y los hijos de mi adoptado o de mi adoptada serían también, obviamente, pues parte de mi familia por consanguinidad, ¿no? Pues mi familia civil, por el tipo que corresponde. Pero equiparado en este sentido a las obligaciones y derechos que llegue a causar respecto a esta parte. ¿Hasta aquí se entiende o se va entendiendo? Espero no haberlos hecho bolas y que esto disipe nuestras dudas. ¿Todo claro? ¿O hay más o menos? Sí, profesora, todo va bien. Nada más yo rápido una pregunta. Dime. Y bueno, ahí estoy viendo ahorita en lo del cuadro. Ajá. Dice en cuarto grado. ¿Cómo sería parentesco en cuarto grado en línea recta? Los padres de tus bisabuelos, que en este caso serían los tatarabuelos. Ah, ok, o sea, uno más arriba de los bisabuelos. Bueno, Sí, uno antes de los bisabuelos, se sí, podría porque decir, ¿no? ajá, exactamente, es una descendencia directa, ¿no? Que empieza generacional. O sea, mis padres, mis abuelos, digo, ya es muy difícil, ¿no? A lo mejor aterrizando a la realidad que los lleguemos a conocer, a menos que a lo mejor sí pasa, ¿eh? Llega a pasar por la longevidad de las personas y aparte, por ejemplo, ¿no? Que desde desde la edad reproductiva empiecen a tener hijos, entonces da más pauta a que sean, número uno, padres jóvenes, ¿no? Que empiecen a tener igual, si los hijos al mismo tiempo, en la edad reproductiva más temprana, empiezan a tener descendencia, es muy posible tener esa, o llegar a conocer, ¿no? Vivos a nuestros tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? También depende, pues, parte de la longevidad. Regularmente, pues, llegamos a conocer a los abuelos, y eso a algunos, y eso a veces, a los bisabuelos, digo ya con éxito, pero a los tatarabuelos es muy complejo, ¿no? Llegarlos a conocer, pero ese sería el cuarto grado, en línea recta, consanguínea, ascendiente. Y la descendiente igual serían los tataranietos. Ah, ok, sí, sí, sí. Es lo que yo, bueno, estaba tratando de entender.
Por ejemplo, bueno, ahí dice que es la cónyuge y, bueno, el cónyuge y la causante. Así es. En este caso se podría manejar ya cuando son, como diría, pues ya cuando tienen un vínculo, ¿no? Matrimonial, en este caso el hombre con la mujer, uno sería el cónyuge y otro sería el causante. En este caso, ¿cuál sería el causante? El causante, bueno, aquí es el que estamos analizando, ¿no? El causante es, por ejemplo, si me enfoco en una persona en específico, vamos a ejemplificar nosotros mismos, ¿no? Si yo contraigo nupcias, obviamente, pues, eh, mi cónyuge ya sería, yo soy la causante, porque estoy analizando mi situación, ¿sale? Mi situación, mi relación de parentesco. ¿Cuál sería mi relación de parentesco con mi cónyuge? Ya empezamos a analizar, ¿no? La familia de mi cónyuge. Mi relación de parentesco con eh, los, con mis tíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser yo la causante, empiezo a observar ahora el origen, ¿no? Yo soy el origen del análisis de las relaciones jurídicas que voy teniendo con otras personas que son de mi familia consanguínea, y entonces empiezo a verificar grados. Eso es consanguíneo. Lo mismo pasa con mi pareja, ¿no? Con mi cónyuge. El momento de contraer matrimonio, pues es una institución que ahora adquiero parentesco afín. ¿Por qué? Pues porque decidimos por decisión propia, porque mi cónyuge también tiene su familia consanguínea. Entonces, su familia, al ser cercana y nosotros al hacer vida en común y al empezar precisamente una cadena también de descendencia, eh, pues se empieza a observar ese tipo de parentesco que tengo ahora yo, de casi el mismo lugar, pero ahora no es consanguíneo, sino es afín, no es de mi sangre, pero somos parientes afines por la relación que existe con mi cónyuge. Ese sería el causante. Puedo empezar a analizar ahora viceversa, ¿no? Ahora mi cónyuge, si me pongo o si empezamos a analizar las relaciones jurídicas, familiares que tiene mi cónyuge, bueno, pues yo soy su cónyuge, entonces ya tenemos obviamente pues esta institución del matrimonio, mi familia directa, mi familia consanguínea, ahora pasa a ser su familia afín, ¿sale? Sus parientes afines. Obviamente el núcleo familiar, como bien lo indicamos, pues es esta institución, los más cercanos, ¿no? Eh, digamos, papá, mamá, hijos. Regularmente, pues esta es la familia, ¿no? Es el núcleo familiar. Pero bueno, pues también vivimos con mis padres, vivimos con sus padres, entonces se empieza a observar este tipo, ¿no? ¿Quién es el causante? Pues el causante viene a ser la persona de la cual vamos a analizar la relación. ¿Por qué? Porque es importante saberlo, ¿no? El hecho de decir, ok, a ver tú, por ejemplo, César, tú, Javier, tú, Lupita, este, ustedes son causantes, en algún punto van a ser causantes, son causantes si empezamos a analizar sus relaciones de parentesco que tienen, ¿sale? Entonces, vamos a poner ahora si el causante es el bisabuelo, pues entonces sería el punto de partida del bisabuelo, y mi tatarabuelo, que son sus padres, sería su primer grado de mi bisabuelo. Es solamente punto de enfoque, ¿no? De verificar el quién, a quién estoy analizando y el por qué lo estoy analizando. Eh, ahorita lo estamos analizando para efectos académicos, de empezar a entender grados, parentescos, líneas, etcétera. Pero en muchas otras ocasiones es necesario analizar quién es el causante. ¿Por qué? Porque es el origen del derecho. ¿De quién nace un derecho? Ok. ¿Por qué digo causante? Ok. Por ejemplo, mi, ok, tengo padre, tengo madre, mis padres se separaron, estoy todavía estudiando, soy menor de edad, eh, ambos padres trabajan, pero al separarse, obviamente, ya no veo, por ejemplo, a mi papá tan seguido, no vivo con mi mamá, este, pero bueno, hay una situación en la cual mm,
es pesado, ¿no? Los gastos para mi mamá. Entonces, si ella es la única que los está absorbiendo, pues al yo ser pariente consanguíneo de mi padre también, hay un derecho, un origen de alimentos, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Pues por el grado de parentesco que existe y sobre todo por la descendencia que se tiene, ¿no? Un grado más próximo existente. Y surge también una obligación de dar alimentos a los hijos, al ser menores de edad o al ser incapaces, etcétera. Entonces, ¿quién es el causante? El hijo. Se empieza a observar el grado de parentesco y de responsabilidad que se tiene. Ok, no conocí a mis padres o mi padre nunca se hizo cargo o falleció. De alguna manera no puede darme alimentos. Entonces, sigo necesitando alimentos. Mi madre no, a lo mejor por sí misma, le es complejo, ¿no? A llegarse de estos recursos económicos para cubrir las necesidades, eh, pues más próximas o más básicas mías y de ella. Entonces, existe una responsabilidad porque un hijo es responsabilidad de dos personas, no nada más nació. Ay, nació de ella, pues ya, yo me desentiendo, ¿no? Hay una obligación directa. Esto lo van a ver más adelante e inclusive podemos buscar jurisprudencia al respecto, eso es interesante. Se puede demandar alimentos a los abuelos, ¿sale? ¿Por qué? Por el grado más próximo. Si el padre no puede por X o Y situación, o no lo hace por X o Y situación, vamos contra los abuelos, pero solamente procede en casos específicos. Entonces, el causante es el sujeto del cual estoy observando la relación, ¿no? Ok, ya los abuelos dicen, no, pero los abuelos pueden decir, ay, pero pues que se los dé mi hijo, ¿no? Son sus hijos. Yo ya me hice cargo de él hasta donde pude, hasta donde quise, y ahora hacerme cargo también de los hijos de él a mi edad, con mi enfermedad, con esto, con lo otro, ya no soy activo, o sea, ese tipo de cosas suman y empiezan a verificar o excluir, ¿no? Las obligaciones que se tiene para con, o también las obligaciones al respecto. Pero todo esto se tiene que hacer, pues, un análisis y empezar también o tomar en cuenta, pues, el grado de parentesco que existe entre el causante, ¿no? El originador del derecho. Entonces, en esencia, ese sería el causante, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser el causante. ¿Por qué? Porque empezamos a observar el las líneas o las relaciones jurídicas que tenemos con otras personas, ¿no? Que ya sean, obviamente, pues, nuestros parientes, sobre todo si son parientes, ¿no? Ya de las amistades no hablamos porque eso no hay un parentesco al respecto. Hasta aquí alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia. Pues no, profesora, todo se va entendiendo ahora sí que bien. Nada más que esa era mi duda, porque yo tenía, bueno, la duda que, pues, en cualquier caso, alguno de los dos puede ser el causante y el otro puede ser el cónyuge. Así es. Todos los sujetos que están aquí puede ser causante. Pero por efecto de entenderlo, pues pusimos a uno en específico y para entender los grados y las líneas, ¿no? Tanto colaterales como rectas que pueden existir o las transversales, ¿no? También conocida, que de hecho el Código para el Estado así lo maneja como línea transversal. Entonces, pero cualquiera puede ser el causante, ¿no? El originador del derecho, eh, cualquiera de todas estas personas que vemos aquí en el mapita, lo puede llegar a hacer. Entonces, pues sí, tu duda tenía cimientos bastante buenos. Todos podemos ser causantes en ese sentido. ¿Sale? Entonces, ahora, si no hay dudas, comentarios, yo creo que ya por el tiempo, ya son las 9:03 de la noche. Los dejo seguir disfrutando de su noche. Agradezco su estancia aquí. Se va a tomar en cuenta, por supuesto, acorde a los nuevos lineamientos que ustedes ya conocen en cuestión de asistir a clases, lleva así clases presenciales. No, bueno, clases en línea, va a estar presente en la clase en línea, la participación y obviamente pues también lo que ustedes ya saben y ya les explicó inclusive el maestro Jorge. Entonces, pues que pasen una excelente noche. Recuerden revisar también el apartado de tareas. De esto vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta esta parte, ¿no? Del grado del parentesco y de lo que se observó también en el código, el análisis jurídico del Código Civil
para el Estado de México, hagan un pues resumen de lo que ya vieron. Si necesitamos volver a regresar la clase, pues la van a tener disponible en el momento oportuno. Siendo así las cosas, de esta nada más sería el resumen de la clase y de la otra la investigación. Que pasen una excelente noche y estamos en contacto. Cualquier duda, bueno, pues a través de la plataforma, ya sabemos, o a través de nuestro asesor académico, ¿no? Eh, excelente noche a todos. Igualmente, Lick, buenas noches. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego.